Buenas noches. Qué lástima que haya llovido tanto. Sí. Da un poco de rabia, después de toda la instalación que estaba en Plaza de España, que el tiempo no nos haya acompañado. Para un festival que tiene como título El pensamiento sale a la calle, yo creo que tú eres la persona ideal. Bueno, Marina Garcés. Pero no estoy en la calle. No, pero porque siempre has defendido que la Sí. filosofía tiene que estar pegada a lo que pasa en los movimientos sociales, en los movimientos ciudadanos en la calle. Llevas más de 20 años desde la creación del Espai Blanc, del colectivo de pensamiento experimental en Barcelona. En tu trabajo, en tu obra, has estado muy pegada siempre a lo que estaba pasando en los movimientos sociales. Has mezclado esa parte con la parte académica y con la divulgación y con los ensayos. Y tu último libro va sobre el tiempo de la promesa. Defiendes en el libro que estamos en un momento en el que se hacen menos promesas que antes. ¿Por qué es? ¿Esto se debe a que tenemos un futuro incierto? ¿Por qué hay menos promesa hoy de la que había antes? Bueno, primero quería agradecer la invitación, la confianza y la apuesta de sacar este gran encuentro. Yo le llamaría más encuentro que solamente festival, porque hay festivales donde nadie se encuentra, están hechos solo para juntarse, y pienso que está produciendo encuentros muy bonitos. Por desgracia, por suerte llueve, sea como sea, mejor que llueva que no llueva. Por lo tanto, estamos aquí en otro tipo de espacio, pero pienso que llevando con nosotros, como dices tú, esta idea, ¿no?, de que pensar no es algo que dependa de qué institución lo hace posible, sea una academia, una escuela, una industria cultural o un determinado código político, sino que es precisamente eso que pasa cuando se rompen esos límites, cuando se rompen esos códigos, cuando salimos más allá de aquello que nos está prescrito según nuestra, ¿no?, condición, ya sea social, política o cultural. ¿Qué tiene que ver esto con lo que me preguntas? Con esta actividad extrañamente humana de hacernos promesas, de prometernos cosas unos a otros, o de recibir promesas de alguien que a veces no sabemos quién es. Tú invocabas ahora un antes o un hoy, que quizá podemos también interrogar dónde está ese antes o cuándo se acabó. No sé si existe, pero sí que hay un sentimiento presente de incomodidad respecto a las promesas, por muchas razones. Una, porque hay una cotidianidad de la promesa política, pública, mediática, publicitaria, económica, etcétera, que recibimos ya, pienso que de forma habitual, como o banal o falsa, ¿no? Esa banalización. ¿Lo creemos o pensamos que están prometiendo algo que...? Incluso yo pienso que hay un código compartido de que hay un lenguaje público de la promesa que está hecho para no cumplirse, sino para reproducirse a sí mismo como un lenguaje que nos convoca en algo que no depende de su veracidad, sino que depende de su capacidad de seducción, de competición, de arrastre de la atención pública, mediática o del tipo que sea, o incluso para a veces para el propio consumo de futuros que no sabemos dónde situar, y que si alguien nos promete algo, aunque sepamos que no es verdad, lo preferimos antes que quedarnos en la intemperie, en ese... Queremos escuchar promesas aunque sepamos que no son ciertas. En parte sí, y a la vez nos duele mucho. Entonces también hay ese resentimiento, que es otra cara de las promesas incumplidas de nuestro presente, que es esa gran, ¿no?, ese pozo oscuro del resentimiento, de la frustración, que también han engendrado toda una serie de promesas históricas y muchas de las que recibimos en el presente. Entonces hay una cautela, ¿no? Por un lado, como un deseo de recibir promesas que nos lleven a algún lugar, y al mismo tiempo ese recelo, esa desconfianza hacia cualquiera que nos prometa algo, o incluso hacia nosotros mismos como sujetos capaces de prometer algo a nuestros Pero también congéneres. Cuando nosotros somos la parte activa en la promesa, los que prometemos, tampoco nos lo tomamos muy en serio. Claro, la cosa es... yo me he dado cuenta del ensayo, el libro El tiempo de la promesa, hace casi un año que salió, y he hecho... Estoy un poco en un punto inestable de mi equilibrio, pero
me he dado cuenta, presentando el libro, haciendo charlas, encuentros con jóvenes sobre todo, que hay una, a la vez, como, diré dos cosas. Una, pienso una diferencia histórica y de edad en relación al lenguaje de la promesa, que tiene que ver en qué marco se sitúa el sentido del prometer, ¿no? Entonces hay una generación mayor, yo diría un poco la que está un poco por encima nuestro, Sí. que siente un total rechazo hacia el lenguaje de la promesa como algo que viene de algo que analizo en el libro bajo la idea de la promesa soberana, que viene de un poder que se ha dado el monopolio de la palabra que promete, sea Dios, sea el Estado, sea el capitalismo, sean esos lenguajes La de promesa la es promesa autoritaria en origen. autoritaria, ¿no? Y al mismo tiempo la decepción hacia la promesa igualitaria. Eso Ya. que de algún modo históricamente nos, en plural, habíamos prometido como pues ¿no? una tarea de emancipación, de igualdad, de trabajo en la reciprocidad de la palabra que se da y que se compromete como algo decepcionado. En cambio, en los más jóvenes, que serían quienes estamos acostumbrados a decir desconfían del futuro, no tienen ninguna mirada hacia el futuro, etcétera, me he encontrado en muchas situaciones al contrario, de una osadía y de un deseo de hacer el futuro presente, que es lo que creo que hace la promesa, y por eso me embarqué en este libro, porque la promesa, o hacer promesas, es una manera de hacer el futuro presente, es decir, las promesas se conjugan en presente, las decimos en presente, te prometo Pero que refieren al futuro. seguiremos debatiendo, ¿no? O seguiremos conversando. Eso no voy a decir te prometeré que. Es un verbo presente y es un tiempo presente del verbo que dicho así parece pues una anécdota gramatical y no lo es. Y pienso que hoy, si algo nos es difícil, es hacer futuros presentes. Imaginar futuros, imaginamos muchos, normalmente catastróficos, oscuros y amenazantes. Pero ¿cómo hacer el futuro presente? Y ahí pienso que hay un límite que se traspasa que hace posible imaginar, sobre todo críticamente y radicalmente, todo aquello que nos asusta más de nuestro presente y de los pasados incumplidos. Vayamos primero al pasado. ¿Ha habido alguna promesa más importante en la historia del hombre que la promesa religiosa? La vida eterna. No se me ocurre ninguna promesa que haya tenido tanta importancia histórica Sí, sí. en el sentido, en la vida, en la evolución de la humanidad, siendo probablemente falsa. En el contexto occidental es obvio que es la base de toda una idea muy importante que para mí tiene dos caras, más allá de la fe o no, que es igual, es una estructura cultural, es una estructura profunda, digamos, de nuestra manera de establecer el vínculo con los demás, que es la idea de que una promesa es la base de la alianza. Esto es la base de toda la narración bíblica, es la alianza de un pueblo X, ¿no? Bajo la palabra de Dios es posible como alianza a través de una promesa, por lo tanto la promesa es vínculo, y luego organiza el sentido del tiempo común, del tiempo compartido, del tiempo que podemos decir que es nuestro tiempo, ¿no? El de una fundación, el de una historia, en términos sagrados, pues el de una caída, el de una salvación, pero que luego eso en formas laicas, en formas desacralizadas, también ha dado sentido a la historia lineal. Hablamos siempre en términos occidentales de la historia como una historia de caída, de salvación, de emancipación, como algo que alguien o algo nos tiene que prometer y a lo que hay que responder siendo fiel a esa historia, ¿no? Siendo fiel a esa alianza. Esa es la promesa religiosa, tenga Dios o no tenga Dios. La pregunta es, por muy laicos que en determinados momentos de la historia nos hayamos creído o no, depende de quién hable y desde dónde, si nos hemos deshecho o no de esa estructura o si seguimos esperando de esa promesa de redención de algún modo, ¿no? De que alguien nos prometa la salvación. Y pienso que hay tentaciones bastante reaccionarias hoy que, sin necesidad de apelar a religiones como tales, o a veces sí, están reeditando toda esta estructura autoritaria de la promesa.
¿Crees que una parte del auge de la extrema derecha se explica así, por el fracaso ¿Una parte de? del auge de la extrema derecha en el mundo, en Europa, en los últimos años? ¿Se explica así por unas promesas rotas previas? Sí. Porque hay una parte de la sociedad que se considera que no se ha cumplido con esa promesa que se le hizo, pues, no sé, de que los padres, de que los hijos vivirían tan bien o mejor que los padres, por ejemplo, que es una promesa generacional que en los últimos años se ha roto. Totalmente. Este tipo de narraciones que han sido incorporadas un poco al sentido común, yo pienso de una forma muy deliberada y muy falseadora de nuestros pasados comunes y colectivos. Esto de que se da por hecho de que cualquier generación vive y ha vivido mejor que sus padres, excepto la que está ahora llegando a la edad adulta, históricamente no se sostiene de ninguna No, forma. no ha pasado. O sea, si hacemos un poco de repaso histórico de la historia de este mismo país, ¿no? Pues hay momentos en que irrumpen fenómenos históricos, sea una guerra, una crisis, una hambruna, que hacen que unos vivan peor que otros. Y después, ¿quién es el sujeto de ese nosotros? ¿Cuáles son las clases ascendentes y cuáles son las que nunca lo han sido ni lo serán? O sea, ¿de quién es esa historia? ¿De quién era, por lo tanto, esa promesa? Pero cómo alimenta, qué efectiva es a la hora precisamente de teñir de resentimiento y de frustración a toda una sociedad o a toda una, en este caso, ¿no?, extensivo a las sociedades occidentales ricas, de que han sido de algún modo o estafadas o frustradas en sus expectativas o defraudadas en sus promesas. El texto o el libro es una invitación crítica también a decir, ¿no?, las promesas hay que interpretarlas, no solo recibirlas. Es Dios quien la hace, es una determinada clase social, quien está hablando a través de este lenguaje y qué promesas no han sido atendidas ni se han podido hacer. Y aquí es donde pienso que no se trata tanto de restaurar o no promesas, sino de escuchar y reinterpretar, incluso romper falsas promesas y entonces podernos preguntar de qué promesas nos queremos hacer dignos, qué promesas nos podemos dar y qué promesas podemos sostener unos respecto a otros que no sean simplemente cautivas del lenguaje de la frustración, que es el que claramente hoy está alimentando toda esta extrema derecha con mucha inteligencia, además. Pero además ellos a su vez prometen también falsas realidades. Por ejemplo, la idea de que si volvemos a ese mundo donde la mujer no formaba parte del mercado laboral, todos seremos más felices. También la mujer que vuelve a su casa se queda encerrada en ella. Pues, una falsa promesa, ahora de mucha actualidad y que cada tanto revive. ¿Hasta qué punto la promesa sigue siendo un mecanismo eficaz en política? Sigue siendo un activador. Yo pienso que sigue siéndolo desde ese... Es decir, aunque digamos, como decíamos al principio, que no son tiempos de promesas hoy, porque más bien es tiempo de amenazas, que es el reverso de la promesa, pienso que es importante ponerlas en relación. Se puede amenazar cuando se puede prometer y al revés, ¿no? Entonces, las promesas nunca son inocuas, tienen consecuencias sobre la manera como interpretaremos el pasado de esas promesas que dan comienzo a nuestras historias, sean pues, la de un amor o sea la de una sociedad, porque funcionan a todos los niveles, ¿no? Y al mismo tiempo orientan, ¿no? Orientan ese tiempo común, sea el tiempo religioso, el tiempo político, el tiempo de un amor, el tiempo de un grupo de amigos, orientan el tiempo. Entonces, hoy en día, a pesar de su reverberación, digamos, banal y falsa, siguen siendo eficaces. Yo pienso que siguen siendo eficaces incluso como escuelas de frustración. En el libro hablo realmente de una pedagogía cruel de la promesa. Bueno, el Brexit en Reino Unido, ¿no? Prometes a un país que si salen de la Unión Europea van a ser más ricos, más felices, más prósperos. Resulta que no es así. Que no es así. ¿Cuánta gente realmente pensaba que sería así cuando votó el Brexit? Aquí está. 51 que votó a favor, probablemente. Sí y no. Yo pienso que sí y no, pero no por... O sea, yo pienso que estamos en un momento cuando hablamos de fake news, de desinformación, todas estas, ¿no?, dimensiones tan efectivas de las maneras de transmitir información y propuestas y promesas, en el que lo importante o lo efectivo no es el engaño. ¿Eso qué?
es peor que el engaño. Es que lo sabemos y da igual, ¿no? Que hay una... Es decir, poco lo que hay más hay un inteligencia. deseo de ser engañado. Hay un deseo de ser engañado, de funcionar dentro de algo que aunque esté casi, aunque sepamos que es una carta trucada, por lo menos es una carta con la que jugar, ¿no? Entonces, esa cosa de, sí que hay manipulación, sí que hay engaño, pero no creo que sea hoy en día lo más efectivo en política, lo es mucho más. Ayer Eva Illuz hablaba de las emociones, no sé, es muy evidente que lo que se arrastran son deseos y emociones, o sea, es un deseo de ese título de, ¿no? Dime que me quieres aunque sea mentira, Sí. un poco eso, ¿no? Trasladado a otras escalas de la vida colectiva y social. Entonces, digamos, yo pienso que es más rentable digamos, el resentimiento que el desengaño. Y cuando alguien puede decir hoy que los inmigrantes comen gatos y perros, ¿no? Que no está esperando que todo el mundo se lo crea, está jugando con el desplazamiento emocional que produce esa imagen. Entonces, da igual que sea verdad. Sí, no pueden abiertamente... No es verdad que se lo crea todo el mundo. El vicepresidente, el candidato a vicepresidente de Trump reconoció que ya sabía que esto era mentira, pero que sí era lo de menos. Es lo de menos. Sí. Pero hay una parte, es un poco como el famoso cartel de Expediente X que tenía Mulder en su despacho que decía I want to believe. Y salía un ovni, ¿no? Quiero creer. Es decir, hay una parte en la que la promesa tiene validez y la otra parte la quiere aceptar también, quiere confiar en ella. Sí, lo interesante de una promesa es que o sea, para que se haga tiene que poder ser recibida, ¿no? Pero aquí la pregunta crítica también es en qué condiciones recibimos determinadas promesas. Cuando para los migrantes que se lanzan cada día y cada noche al mar, Europa es la promesa. Es el nombre de una promesa, no sé si hay libertad o margen para recibir o no esa promesa. Entonces podemos decir, han sido engañados, ¿no? Porque hay un imaginario de lo que es vivir en Europa que incluso transmiten sus propios iguales para no reconocer. Bueno, es que a lo mejor solo se puede dar un paso más si, aunque a sabiendas de que eso no responde a un catálogo de garantías, sigue habiendo algo de una promesa ahí, ¿no? Entonces, las condiciones para ser receptores de promesas son muy desiguales también. Igual que la palabra que hace promesas también es muy desigual. Sí, una de las cosas que cuentas en tu libro es que ya desde los filósofos griegos, cuando hablaban de la promesa, lo relacionaban con el hombre libre, porque solo el hombre libre tiene la capacidad de prometer algo. Un esclavo no puede prometerte nada porque no es dueño de los actos, por tanto no puede ser dueño de lo que haga en el futuro ni de lo que te pueda comprometer en el futuro. Fíjate, llevándolo otra vez a la política, ¿crees que una de las razones de las promesas rotas es precisamente por la falta de libertad de la política? Es decir, muchos de los actores políticos bien intencionados que llegan y dicen vamos a arreglar el problema de la vivienda, luego llegan allí, se encuentran con el margen limitado de actuación que tiene hoy la política democrática, un montón de condicionantes, las instituciones europeas, los poderes económicos, los poderes judiciales, y donde habían prometido acaban frustrando la promesa, pero no por su falta de voluntad, sino por su falta de libertad. Esta te la he puesto complicada, ¿eh? Yo creo que aquí estás digamos, mezclando poder y libertad. Es decir, la promesa puede ser una palabra del poder y una manera incluso muy autoritaria de ejercer el poder, o puede ser una palabra libre en el sentido no de que esté, digamos, capacitada para hacer lo que quiera, sino porque pueda ser acogida libremente, ¿no? Libremente, para mí quiere decir recíprocamente. Libremente, para mí no es el libre arbitrio de que podemos hacer lo que queramos, sino que podamos hacer algo juntos, ¿no? Esto yo diría que es
una manera posible de definir la libertad. Entonces, lo que está en cuestión hoy, pienso desde el espacio de la política, es qué es el poder. ¿Qué es poder hacer, uno, y qué es tener poder? Son dos cosas distintas que muchas veces o casi siempre se confunden. Entonces, se tiene poder, porque es claro que hay determinadas personas, instituciones y estructuras, tanto estatales como económicas y mercantiles, que tienen mucho poder. Otra cosa es quién, cómo y qué puede hacer algo en un determinado sentido. Que quien tiene poder dice que no puede hacer, que es lo que dicen este tipo de discursos a los que dices... Y ahí tienen la duda de si tienen razón. Claro, vayamos a ver entonces cómo ejercen el poder, ¿no? Revisemos qué significa tener poder para poder hacer. Y pienso que ha habido intentos, maneras, a lo largo de la historia, por lo menos de las sociedades modernas, en las que, en lo que precisamente se ha intentado transformar la política es acercándola al poder hacer y no al tener poder. Yo pienso que esto tiene que quedar claro. La libertad, pienso que pasa por otros lugares, ¿no? Que no son los del poder. Son otros lugares a los que se debe el poder, si queremos que esos poderes políticos trabajen en favor de sociedades más libres. La promesa también forma parte del propio protocolo público. Del protocolo público. Cuando un ministro, un presidente, una ministra toma posesión del cargo, tiene que prometer que va a cumplir el cargo de determinada manera, que va a ser leal a la Constitución, tiene que prometer o jurar, que es la otra versión de la promesa religiosa. ¿Por qué crees que está institucionalizada así? ¿Por qué la promesa se ha convertido en una parte del protocolo oficial? Sí, por un lado, digamos, yo pienso que hay una parte más bien anecdótica de esta diferenciación entre el juramento y la promesa, que es poder diferenciar a quien es creyente de quien no. ¿Y lo haces delante de la Biblia, un tercero que es Dios, o lo haces delante de un símbolo que es la Constitución? Que será la Constitución, no sé qué tienen, ¿no? Entonces, una manera como de distinguir propuestas y lugares de la política. Pero más allá de esto, que pienso que es un código casi de representación, para mí la diferencia profunda entre el juramento y la promesa es que el juramento se hace ante o en nombre de un tercero. Puede ser Dios o puede ser por la vida de mis hijos, ¿no? O por mi madre. Jurar pasa por poner en manos de un tercero sagrado, como la vida o como Dios, para quien lo sea, algo que hace de sello de verdad esa palabra, ¿no? La promesa, yo pienso que en realidad juega en otro espacio, que es que no se promete en nombre de alguien, se promete a alguien. Muy distinto. Yeah. Entonces, no invocas un elemento de... La garantía soy yo y no... Claro, no, la garantía es el vínculo. Sí. La garantía es el vínculo. Y lo que se rompe cuando se rompe una promesa no es que se cumpla o no, es que se rompe el vínculo que se ha establecido a través de esa palabra. El juramento es otra cosa. En todo caso, si se rompe un juramento, se destituye o se traiciona a esa autoridad o a la vida de tus hijos, si era el argumento del juramento, ¿no? Entonces, eso tiene otro tipo de consecuencias. En el ritual político se han confundido. Entonces, es una manera de de hacer ver que uno no es religioso, cuando el gesto es igualmente religioso. Sí, estás haciendo algo... O sea, en realidad es un gesto religioso, o sea, que convierte en religión la política, que pienso que a lo mejor se tendría que repensar también. Es un protocolo un poco peculiar. Aunque se haya hecho la versión laica con la promesa, sigue siendo una fórmula un poco arcaica en ese sentido. Luego también en los propios discursos políticos repasaba, tú citas el famoso Adolfo Suárez, puedo prometer y prometo, que es el famoso discurso de la transición en el que enumera su programa. Yo creo que probablemente por ese ejemplo histórico no se ha vuelto a usar de manera tan enfática la palabra promesa, aunque evidentemente todos lo hacen a la hora de cuando están comprometiendo un programa o comprometiendo un objetivo o diciendo que no van a usar nunca un coche oficial, o no sé. Están asumiendo una promesa aunque la formalidad no sea la misma. ¿Por qué no se utiliza ya la palabra promesa como tal?
en ese momento, y además me hace gracia porque también he podido comprobar que el puedo prometer y prometo, que para mí ya casi era un poco vintage, o sea, yo tenía 4 años, pero ya soy un poco mayor, claro, pero es que es curioso cómo todavía hoy, y ahora acaba de pasar, despierta risas en los públicos, en los auditorios, incluso en gente joven, porque ha entrado en el lenguaje como un lugar, ¿no? Aunque de luego no sepamos exactamente qué elecciones eran y qué pasó y qué decía. Bueno, y si leemos lo que decía el discurso, es que no se ha cumplido ni una. O sea, es que este país, o sea, cada uno de los problemas que tenemos hoy. Nos quedamos con la fórmula, pero no con lo que prometió. Yo cuando lo analicé, claro, yo tampoco, o sea, no lo recordaba, por supuesto, pero después tampoco lo tenía presente y pensé, es que ni una. Pero pienso que realmente es interesante para analizar la historia no decir solamente ese señor dijo esto para ganar unas elecciones y ya está, sino ¿por qué no se ha cumplido ni una de esas? Ni la territorial, ni la sindical, ni la laboral, ni la reforma del campo, ni es que realmente eran algo que permitió crear un mensaje y después la duplicación de la expresión, el puedo prometer y prometo, en realidad si se lee o se escucha todo el discurso, es una impugnación a la capacidad de los otros proyectos políticos, de los otros partidos, de ser sujetos de su propia promesa, ¿no? Ellos no pueden. No van a cumplir. Por lo tanto, es un tema de legitimidad y es que era lo que estaba en disputa, no tanto el contenido. Y en ese sentido fue efectiva, ¿no? No el contenido de las promesas, sino el hecho de soy yo quien tiene alguien que no tenía ninguna legitimidad, digamos, de hacer el cambio porque venía del régimen. Por lo tanto, que había jurado es maravilloso como para hacer de rodillas. Claro. Entonces el protocolo era más estricto aún. Totalmente. Entonces dices, bueno, si lo analizas solo en términos de manipulación, yo pienso que es débil el análisis. En términos realmente es que es para una clase de filosofía seria, ¿no? O sea, en términos performativos creó una nueva legitimidad en alguien que no la podía tener históricamente y políticamente hablando. Entonces, aquí es donde el poder de la palabra, que es otro tema que hoy decimos, palabras, solo son palabras. El performativo de la palabra sigue siendo muy efectiva la palabra y le estamos dando un poco valor que interesa mucho a quienes les siguen dando valor para que, bueno, si lo has dicho, no, es que realmente las palabras crean realidades y las destruyen y matan y salvan y acogen y rechazan, ¿no? Y eso en el plano de la política pienso que, más allá de las estrategias de comunicación y todas estas cosas a las que se dedica tanto tiempo, sigue estando ahí. Puede haber también un factor en la eficacia de ese discurso de inocencia, es decir, empezamos la conversación hablando de que antes, aunque no hemos definido el antes, había más confianza en la promesa o había más presencia en la promesa y ahora hay una presencia menor. ¿Era porque éramos más ingenuos o porque éramos menos individualistas? Es decir, porque estábamos menos implicados en lo colectivo o porque creíamos creer cosas que probablemente o tal vez no eran ciertas. Pienso que hay un elemento de contexto, es decir, no es lo mismo una sociedad de la comunicación, de la información, de la saturación del discurso constante como en la que vivimos, ¿no? En la que la promesa ya no es solo una palabra o una declaración o un gesto que alguien dirige, sea de forma política o de forma personal a otros, sino que está en la publicidad, está en la estructura interna de muchos de los mensajes que recibimos continuamente, ¿no? Entonces, claro, si comprarte una crema hidratante contiene la promesa de que vas a ser más joven, imaginémonos, ¿no?, a qué nivel estamos comprando, consumiendo y interactuando con promesas todo el tiempo. Entonces yo pienso que esto hay unos antes, o que no solo un antes, sino en las que esta saturación del lenguaje y del discurso y de la comunicación no estaba, pero sí que estaba monopolizada por el discurso religioso por un lado y por la estructura patriarcal por otro. O sea, prometerse significa también prometerse, o sea, está dentro del lenguaje del matrimonio y la familia es la institución fundamental de la sociedad, claro, ¿no? Y sobre todo la prometida, que es la que espera que vuelva el sujeto
El que hizo la promesa. El que hizo la promesa, claro. ¿No? Entonces, ahí hay todo un... Entonces, yo no sé si es que somos más ingenuos, éramos o no más ingenuos, sino que había unas estructuras más claras de emisión y recepción de la promesa, y hoy están, digamos, distorsionadas, dispersas en unos lugares. Y para mí la conclusión de esto que estoy diciendo no es que haya que recuperar las estructuras claras de la promesa, sino al revés, inventar maneras de que no dependan de eso, pero que tampoco sean parte de esta carnaza, ¿no? de esta continua banalización de la palabra y de la propuesta. Decías antes que los jóvenes, a diferencia de lo que a primera vista podría parecer, tienen un optimismo por el futuro probablemente mayor que otras generaciones, a pesar de que sobre los jóvenes hoy tenemos una amenaza mucho más real, mucho más presente, más cercana y que es visible cada verano, cada mes, que es la crisis climática. ¿Cómo lo explicas? ¿Por qué ante una amenaza tan evidente, lo que nos están prometiendo es una catástrofe, como hablábamos al principio, hay todavía una respuesta de optimismo? Yo diría que porque, digamos, muy a lo básico, porque a pesar de que nos convenzan de que no, estamos vivos. Yeah. Para empezar, claro, estamos enfermos, estamos deprimidos, estamos precarios, estamos todas estas capas, ¿no?, en las que se han ido resignificando las juventudes de cada uno de nosotros y las maneras también de envejecer, porque pienso que ponemos mucho el foco en los jóvenes como aquellos que están siendo expulsados de las vidas futuras, pero, por ejemplo, las maneras de envejecer, y no hablo de la fase extrema final del envejecimiento, sino de madurar, de divorciarse, de volver a vivir, de reinventarse como manda el mercado, de muchas de esas vidas que no continúan más que bajo formas de depreciación de la vida, que es la maduración también en los mercados actuales. Por ambos lados no hay promesa, ¿no? No hay, por un lado, de quienes tendrían el futuro por delante y por otro lado, de quienes han estado cosechando su futuro toda la vida y ahora están compartiendo habitaciones también en estos pisos. A los 40, a los 50 años. Claro. Entonces, bueno, ¿qué hacemos con todo eso? Porque es futuro en los dos sentidos. Futuro en el sentido de tiempo vivible, cómo voy a vivir, ¿no? Cómo vamos a vivir, cuáles son los imaginarios compartidos de lo que es una vida digna, que al final es de lo que pienso que estamos hablando en el fondo todo el rato. Estos imaginarios, como decíamos antes, también han vivido de una especie de relatos garantistas, ¿no?, de que si uno trabajaba, seguía más o menos lo que tocaba, aunque pudiera ser un poco disidente de joven, pero luego hacía un poco todo el camino que pues viviría bien y envejecería mejor. Y sus hijos tendrían un futuro. Bueno, quizá que cuestionemos también desde dónde estaba construida esta narración y por qué quizá era parte de una falsa promesa, no porque no fuera posible, sino porque fue también un artefacto de obediencia y de disciplinamiento de las vidas en todos los sentidos, económica, laboral, hipotecaria, amorosa, familiar, en unos momentos donde había habido varios momentos de ruptura, tanto revolucionaria como generacional, sucesivas. En una contrarreforma. Claro. ¿Cuál es la promesa del capitalismo? La promesa del capitalismo. Una de ellas, la más garantista, sería esta, y trabajas, tendrás una vida mejor. Y la disruptiva, que es la que hoy funciona, con esta palabra que gusta tanto a los mercados de todo tipo, que es la disrupción, es la de que si innovas e inventas continuamente, sea algo para vender o sea tu propia vida como vendible, podrás seguir jugando. Esta es la promesa, es la reconversión, digamos, de la promesa esa, ¿no?, más disciplinada y más obediente a otro tipo de obediencia, que es esta. Yo, en otro libro, la Escuela de Aprendices, lo analizo desde la educación, que es esta servidumbre adaptativa, ¿no? Mientras te adaptes y generes tus propias capacidades para adaptarte mejor, en salud, en capacidad, en formación, en
¿no? En soportar la frustración, en gestionar tus emociones, podrás seguir jugando hasta que se acabe la partida, que para unos, por supuesto, se acaba mucho antes que otros. Y esta es la promesa actual. Es una promesa que no se cosecha a largo tiempo, sino en una partida continua, y por eso produce también el agotamiento, ¿no? Y el malestar y la desazón en la que se vive actualmente, tanto jóvenes como no tan jóvenes. Como no tan jóvenes. Has escrito mucho sobre el capitalismo y defiendes que ha entrado en una fase en la que se está devorando a sí mismo. ¿Hacia dónde crees que puede ir? El capitalismo. Va porque va muy fuerte. Es decir, no pienso que todas estas... No vamos a hacer una promesa al auditorio de hacia dónde va el capitalismo. No hay promesa, hay amenaza, más que es la otra cara, ¿no? Yo pienso que hay más amenaza que promesa. Lo que pasa es que tampoco creo que esos análisis que se hicieron hace un tiempo de que el capitalismo se estaba destruyendo a sí mismo y todas estas cosas sean ciertas. Otra cosa es que el capitalismo salvaje, el capitalismo desbocado, ha mostrado todas sus caras, desde la más autoritaria hasta la más destructiva, y que esa contraprestación de obediencia a cambio de riqueza, libertad individual, pluralidad de formas de vida, ya no se sostiene, ¿no? O se sostiene ya cada vez para menos franjas de población y de sociedades, o en todo caso son microburbujas de futuros privatizados. Y pienso que va hacia ahí, va hacia este escenario en el que yo pienso que no es tanto la catástrofe como estado general del mundo, sino la amenaza, o sea, la catástrofe como amenaza desigualmente repartida, porque de mundos destruidos ya hace siglos que se destruyen, ¿no? Y por lo tanto la cuestión es cómo se distribuye la destrucción, la devastación, ya sea ambiental, personal, social, cultural, etcétera, y qué mecanismos a cada colectivo o cada individuo debe aprender a gestionar para retrasar o por lo menos desplazar su propia destrucción. Has escrito mucho sobre la verdadera democracia y sobre la esencia participativa de la democracia. ¿Cómo analizas el hecho de que la izquierda haya pasado del eslogan de la democracia no es votar cada 4 años a la de hay que salvar la democracia? ¿Hay qué? A la actual de salvar la democracia. O sea, esta evolución en que hace unos años la izquierda defendía que tendríamos que ampliar la democracia, a que ahora la izquierda plantee una actitud puramente defensiva de vamos a intentar proteger la democracia. Es este giro defensivo de la izquierda que yo pienso que lo vemos en muchos planos. De hecho, ya quizá hemos olvidado un poco esta parte del 15M, ¿no? Que tenía que ver con el lenguaje del rescate, si te acuerdas, ¿no? Sí. Había todo el rescate ciudadano, la operación de rescate, esa idea de que había que rescatar algo. El rescate es un lenguaje del naufragio, ¿no? Sí, se rescata del hundimiento. Claro. Entonces, o cuando hay un fuego y hay que rescatar alguna cosa, ¿no? Entrar y llevarse algo, alguna persona. Entonces, esa operación de rescate yo pienso que hace tiempo que dura, aunque luego abriera pues, digamos, otros imaginarios más activos o más propositivos o más creativos. Y yo pienso que no pienso que sea el único aspecto, pero una de las cosas que hace que lo que llamamos las izquierdas estén, digamos, en fase política totalmente regresiva en todos los sentidos es este repliegue defensivo, ¿no? de ser socorristas de lo que en otros momentos eran conquistas o creaciones o irrupciones ¿no? o revoluciones. ¿Cuánto tiempo se puede durar siendo socorrista? No sé. Es una idea conservadora en el fondo, esto de vamos a intentar proteger lo que antes estaba mejor en vez de vamos a intentar mejorarlo. Claro. Otra cosa es, digamos, no olvidar, que esto sí que pienso que es un discurso y una práctica de memoria, una memoria no memorialística, sino de memoria activa y de memoria viva, que pienso que es importante,
que es no dejar que se reinterpreten, por ejemplo, los derechos conquistados históricamente como privilegios o caprichos que nos da el Estado o que nos da quien sea y que nos puede quitar, ¿no? Entonces sí que para mí hay no tanto un lenguaje, digamos, político a la defensiva o de rescate, sino de memoria de que eso no nos lo ha dado nadie, sino que se ha conquistado colectivamente a través de X luchas, la educación pública, los feminismos, los derechos sociales, etcétera, ¿no? La democracia misma no como institución representativa cerrada, sino como actividad pública y política ¿no? de decisión política entre iguales. Todo eso sí que pienso que no para salvar, sino para recordar activamente, hay que de algún modo no dejarlo simplemente, no regalarlo, no dejarlo en manos de quienes se encumbran como sus gestores, que es básicamente el lenguaje, ¿no? de mucha de la política de hoy. Pero hay una realidad con esa política y un diagnóstico, que es que la izquierda está en una fase de repliegue. España y el mundo, no es una cosa exclusivamente de aquí. Y no me refiero a datos electorales, que también. Sí. Sobre todo a dónde están los focos de debate, dónde están los discursos, qué es lo que aparece de repente, como pasó ayer en el CIS, como primer problema de los ciudadanos, la inmigración. La inmigración apareció ayer en el CIS como primer problema de los ciudadanos españoles, de una manera muy contradictoria, porque aparecía como primer problema de los ciudadanos, pero cuando le preguntaban a la gente ¿y a ti te afecta?, pues bajaba al sexto lugar. Lo cual demuestra una construcción, es decir, algo que preocupa a los ciudadanos porque tú lo has oído, no porque realmente te preocupe a ti. La enorme diferencia entre lo que creo que está pasando y lo que a mí me pasa. Entonces, ante eso, ¿qué margen, qué capacidad tiene la izquierda para poder construir algo nuevo? Construir algo común, es decir, lo común no se construye ni desde arriba, ni desde afuera, ni desde solamente los despachos, ni desde todos esos lugares en los que, como sabemos, se diseña y se ejerce lo que ahora tú estás llamando la política, ¿no? Entonces, yo pienso que tenemos conocimiento histórico y reciente de que la política y lo político no son lo mismo, sí. Y que el Estado y lo público tampoco. Entonces, ¿cómo se hace lo común? Pues abriendo la política y abriendo lo que llamamos, ¿no?, el Estado al ejercicio real de lo común, que quiere decir todos esos espacios, tiempos y lugares en los que, desde la convivencia con otros, estamos tomando en nuestra relación la posibilidad de deliberar, de decidir, de negociar, de entrar en conflicto, de aprender, de educar, de curar, de querer. Todo eso es y eso no es la sociedad y la política. Yo pienso que hay que volver a una idea de que lo social y lo político no son dos ámbitos separados, sino que ahí donde hay sociedad hay política, y que a lo mejor las izquierdas no son aquello que determinados políticos y representantes de determinadas propuestas de izquierda nombran, sino todo aquello que ocurre allí donde esa actividad, esas prácticas de lo común tienen lugar. ¿Qué pasa? Que ahí también hay una distancia cada vez más grande entre todo un aparato burocrático, económico, etcétera, que aleja, pienso por ejemplo en el ámbito de la educación, que es el que yo conozco más, a quienes hacen de quienes deciden. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces yo pienso que ahí en ese abismo que se vive en todos los ámbitos de la acción, desde la más cotidiana hasta la más estructural, es donde está el desafío político, ¿no? ¿Cómo se acerca el hacer y el decidir? Para mí esa es la cuestión de lo que podríamos llamar las izquierdas, ¿no? Esa es la cuestión. Y estamos
como en unos momentos más largos, en uno más de las distancias más grandes. Más distanciado de la historia. Para romper esa distancia vamos a dar también voz a nuestro público. Creo que hay algún micrófono. Quien quiera hacer, tenemos algo de tiempo todavía. Quien quiera hacer alguna pregunta, levante la mano y le damos un micrófono. Por allí hay una pregunta. Bueno, ruego que sean preguntas. Sí, una pregunta. Bueno, ya que habéis planteado el tema de las promesas en el ámbito religioso, ¿dónde colocaríais la promesa de la tierra prometida? Gracias. Antes, cuando hemos tocado el tema lo iba a decir, pero se me ha quedado en un lado del discurso. La tierra prometida es una imagen claramente potente y poderosa de esa palabra divina que organiza quiénes son los nuestros y hacia dónde tienen que ir. Y hoy estamos ahí, ¿no? Es decir, en la tierra prometida está hoy la guerra más sangrienta de nuestro presente, sin despreciar las demás, pero digamos en nuestro contexto actual, y por lo tanto pienso que nos dice mucho de lo que es prometer tierras, que quiere decir prometer a quienes son los nuestros por sangre, por vínculo o por fe o lo que sea, dónde pueden vivir y dónde no, en todos los sentidos de la palabra, ¿no? Entonces pienso que claramente no hay equívoco, ¿no?, sobre lo que pasa cuando un imaginario como este sigue siendo tan operativo en nuestro mundo pasado, presente y parece que... Una promesa por los siglos de los siglos, una promesa de sangre. ¿Alguna otra pregunta? Aquí veo una por aquí mano. Había alguien, sí. Allí también. Y por allí hay otra persona. Hola. Bueno, soy socio también de Es Diario y le agradezco y estamos contentos de haber venido hoy aquí. Mi pregunta, reflexión crítica, estaría relacionado con la última frase que habéis hablado del distanciamiento en realidad entre la sociedad y los políticos como causa que podría ser del deterioro democrático, y la pregunta que nos hacemos. La cuestión está, ahora hay un proyecto de regeneración democrática donde yo participo mucho en política, pero no en partidos políticos, porque he podido comprobar que el acceso es imposible. Por ejemplo, tienen que firmar determinadas personas. El acceso a los partidos políticos no puede ser libre, a pesar de su función pública. No tienen rendición de cuentas. Es decir, lo que pregunto y reflexiono y critico es si hay posibilidad en algunos momentos de que esa regeneración democrática llegue a la ley orgánica de partidos políticos, los propios partidos hagan una catarsis interna para abrirse a la sociedad, porque en realidad este distanciamiento creo que viene precisamente porque los partidos políticos colonizan, sobre todo sus líderes. Yo he participado en los movimientos 15M y puedo manifestar claramente que lo que hicieron tanto Rivera con Ciudadanos como Podemos, Pablo Iglesias, fue, dentro de su parte, fracasar porque han colonizado ese movimiento que, si hubiera sido un movimiento libre de democracia, de 15M, de un movimiento libre, social, probablemente habría empujado al sistema político a que fuera democrático y se regenerara realmente y se abriera a la sociedad. Esa creo que es la causa de que se está aprovechando la extrema derecha del desastre y de la decepción democrática que existe. Bueno, esa es estoy de acuerdo, totalmente, sí. Y yo pienso que uno de los errores quizá es el imaginario de la regeneración, ¿no? Que quizá tendríamos en otro intento o en otro momento de repensar lo político, más que regenerar. Además es un lenguaje incluso un poco sospechoso, ¿no? Tiene que ver con un poco higienista, ¿no? Un poco. Entonces, bueno, yo pienso que hay que experimentar, hay que inventar, hay que retomar experiencias de los pasados diversos que han quedado por desarrollar, porque no hace falta inventar el mundo hoy.
la historia, ¿no?, colectiva de la emancipación, de la lucha, de la dignidad, de muchas palabras que le podemos poner. Tiene un gran repertorio de ideas, de prácticas, de referentes, de personajes, y de posibles incumplidos, de promesas, pero no promesas que alguien nos tiene que regalar, ¿no? Realmente de horizontes y de imaginarios, esa idea más a veces, ¿no?, benjaminiana o así, de que el futuro a veces está en los pasados que no se han desarrollado, pero no es verdad que socialmente no hayamos inventado, imaginado y experimentado, incluso realizado experiencias radicales de democracia o de emancipación o de igualdad o de vida pública. Entonces, bueno, pues es ese retomar para inventar, en ese ida, ¿no?, y vuelta en un tiempo que no tiene por qué ser solamente lineal, como la historia sagrada, sino que realmente puede ser, ¿no?, un tiempo de más cíclico en el buen sentido de la palabra, ¿no?, de volver a imaginar, a imaginar políticamente a todas estas nociones, todas estas prácticas y todas estas referencias compartidas. Entonces, quizá desde ahí hay más riqueza que solo fracasos, ¿no?, porque también el lenguaje del fracaso es un lenguaje, digamos, muy deliberado de producción de derrotas, ¿no?, cuando solo, y esa cosa de fracasaremos, pero fracasaremos mejor, bueno, que lo dijera... La épica del fracaso y de la derrota. La épica del fracaso y de la derrota. La épica del fracaso. Bueno, ya, y cuántas, ¿no?, y cuánta vida, y cuántas historias, y cuántas, ¿no?, y cuántos desplazamientos, y cuánta riqueza tiene la historia colectiva para que estemos simplemente en el lo hicimos mal y lo hicimos otra vez. Es que quizá no necesitamos otra vez limpiar a los partidos políticos de sus vicios y tenemos que hacer otras políticas posibles, ¿no? Y bueno, yo pienso que ahí hay un límite de enmarcarnos siempre en los mismos marcos. Partido político, un determinado sentido de la democracia muy estrecho y muy limitado y por lo tanto un juego cerrado. Y los juegos cerrados al final imponen sus normas y cuando imponen sus normas pues ganan quienes las saben jugar, básicamente. Había por allí. Hola. Sí. ¿Yo? Sí, no, adelante, no, pero te lo decía para después. Vale, yo... Pues es una cosa que me atormenta mucho porque... Estoy aquí. Ay, perdona, la primera. Porque, no, o sea, esas promesas que está haciendo la extrema derecha tan fuertes y que le coma la cabeza a los jóvenes, sabiendo, porque yo, por ejemplo, puedo debatir con un joven porque lo veo y le digo, pero es que no es verdad, te están engañando, esas promesas son falsas. Pues te lo puedo demostrar, por esto, por esto, por esto. ¿Cómo es posible que aunque se lo digas todavía dice que no? O sea, ¿qué poder tienen con esa fuerza de poder captar esa... y no hablo de tan jóvenes, hablo también con 30 años, yo en mi caso es de 30 años, digo, no es posible. ¿Cómo ha podido captar eso cuando le puedes decir, no, no es así, es que no es real? A ti te ha subido el salario, no te lo ha subido la extrema derecha, te lo ha subido la izquierda, de siempre. Tus derechos están por esto. ¿Más o menos? Pues no. Lo que no sé, yo tengo mis dudas de si realmente lo que llamamos la extrema derecha, que pienso que es más amplia de la que vemos, realmente hace promesas. Yo creo que en lo que juegan fuertes en el lenguaje de la amenaza. Es decir, de jugar a hacer más visibles y más señalables los miedos, los culpables, los peligros, ¿no?, aquellos que cuando tú te sientes, pues eso, precario, que no puedes pagar el alquiler, que aquello que habían hecho, ¿no?, tus padres por no sé qué no sirve para nada, etcétera, todo eso que va dañando la vida y va dañando la confianza, etcétera, etcétera, te señalan al culpable. Te dicen, este es quien está poniendo en peligro tu vida, tus garantías, tus expectativas. Y además, y ahí es donde la amenaza funciona bien, porque activa todo este tipo de emociones, te desculpabiliza, te hace sentir, ¿no?, parte de algo que necesita
pues sentirse fuerte, sea pues con el machismo, sea con temas sociales, sea como, ¿no? Toda esa cosa de... Entonces, realmente, yo pienso que si lo escuchamos bien, no están haciendo... Cuando el lenguaje de la extrema derecha funciona, no es sobre la base de hacer promesas de este tipo, de seremos ricos y viviremos mejor, o tendremos mejores salarios, o tendremos... Es solo el lenguaje de la culpa y la amenaza. Y ese funciona muy bien. Es lo más efectivo que hay en las emociones más primarias, más cuando realmente nadie se cree a nadie que diga que tenga la solución. Y no dicen que tengan la solución. No venden soluciones. Ellos venden que hay problemas que no tienen arreglo y Claro. que lo que No, van a hacer pero es entonces, defenderte pero de una amenaza peor. no tiene arreglo, pero hasta aquí. Y tú te puedes beneficiar de lo que sea, ¿no? Pues de seguir yendo en coche o de comprar no sé qué, pero no hay promesa colectiva. Hay también un lenguaje defensivo, pero no es el de rescatar algo, sino el de ¿no? Pues, mantener todavía algún privilegio. Y yo pienso que esto es lo que está funcionando con más fuerza. Bé, hola Marina, Hola. moltes gràcies per vindre, gràcies per la xerrada tan interessant i bueno, me paso al castellano, pero en fin. Bueno, Ignacio Escolar, antes has mencionado la cuestión sobre el optimismo de las personas jóvenes y sobre si tenemos optimismo o no, que es una cuestión que pienso que podríamos debatir. Y también se ha mencionado mucho la cuestión de la crisis de la democracia liberal, ¿no? Cuestiones del trilema de Rodrik, etcétera. Entonces, la cuestión que quiero preguntar es si una promesa de un futuro mejor, ¿no? La idea del progreso que se ha roto, que antes estaba la idea de la providencia, luego, bueno, si nos esforzamos, nuestros hijos, las generaciones futuras vivirán mejor, se ha roto. Y si no hay promesa de futuro y no hay futuro, o sea, si se ha roto el futuro, ¿qué nos queda? Porque ¿cómo vamos a construir el presente o cómo vamos a actuar en el presente? Y pienso que esto es lo que justifica mucho las acciones cortoplacistas a veces de las personas jóvenes. Si no hay esperanza, si no hay actitud propositiva en la construcción de una vida digna o conjunta, colectiva, no hay futuro. Entonces, si el optimismo o la promesa del futuro es necesaria para vivir. Yo diría que la pregunta más que si hay o no futuro es si hay o no tiempo para tener futuro, ¿no? Y lo digo en dos sentidos. Por un lado, este tiempo de descuento, ¿no? Esta proyección de ir cada vez más rápido hacia ya no un futuro catastrófico, sino hacia un presente de devastación climática, ambiental, social, etcétera, psíquica. Es decir, que el futuro se hace presente en su versión devastadora, por un lado. Entonces, la experiencia, tanto personal como colectiva, es de que no hay tiempo, y es el tiempo de la emergencia, el tiempo de la urgencia, todo que solo invitan a reaccionar, y de ahí también todas estas dinámicas reactivas de las que hablábamos. Y después el no hay tiempo personal. ¿Cómo dedicamos tiempo a imaginar, a comprometernos, a estar creando o haciendo política desde la base de la vida, ¿no? Desde la convivencia, cuando vivimos contra el tiempo? ¿No? Vivimos contra el tiempo porque cada vez vivimos más lejos de donde vamos, trabajamos más para vivir peor, estamos más atravesados por distracciones que nos capturan la atención en falsas promesas y tonterías que nos llenan la cabeza de emociones inquietantes, todo eso, ¿no? Entonces, quizá, más que insistir, yo pienso en no, nos hemos quedado sin esperanza, nos hemos quedado sin futuro, nos hemos quedado sin horizontes, nos estamos quedando sin tiempo. ¿Cómo nos apropiamos del tiempo, no cada uno, sino colectivamente? ¿Cómo generamos? El tiempo no existe por sí mismo, el tiempo se crea viviendo, el tiempo se da dándonos tiempo, ¿no? Cuando alguien no te amenaza, sino que te da tiempo, es
porque no te está poniendo o la pistola contra la sien o el contrato de alquiler contra tu vida, ¿no? Eso es dar tiempo. Entonces, pienso que hoy la principal cuestión política de verdad es esta. Y esta necesitamos pensarla bien, pero no solo teóricamente, sino desde nuestras prácticas de vida y no quedándonos ante ese espejo, para mí muy ideológicamente muy tramposo, que es el de simplemente nos hemos quedado sin horizontes y sin promesas, ¿no? Lo que no se nos está destruyendo es el tiempo como lugar en el que crear todas estas posibilidades. Una última pregunta. Yo me sumo a la línea de estas dos preguntas y quería completarla preguntando cómo nos podemos sostener en el espacio de la educación, particularmente secundaria, que es el que me interpela, cuando desde la izquierda no somos capaces de, ni siquiera en primera persona, creer en una promesa que podamos ofrecer a nuestro alumnado y al mismo tiempo tienen a su alrededor un montón de líderes que quizá no sean esta versión de la extrema derecha haciendo promesas, pero sí una versión neoliberal vendiéndoles pues, este mito del tiburón al final, que rellena esos espacios y además cuando nos perciben a la izquierda como, al menos una gran parte de nuestro alumnado, como en realidad una pérdida de privilegios asegurada. ¿Qué podemos hacer ahí? Porque a mí en el aula esto me resulta descorazonador. Pero cuando dices no tenemos promesas que ofrecer, ¿de qué estamos hablando, no? Por un lado está también todo este discurso del ascensor social que está roto y todas estas cosas, ¿no? Que yo siempre digo, pero ¿queremos una sociedad con ascensores? A lo mejor es que la promesa es ir a sabotear todos los ascensores para que los que viven arriba tengan que sudar las escaleras, ¿no? Para empezar, es decir, ¿por qué queremos restaurar el ascensor social? Y no, entonces, ya sé que he dicho así, pero para mí pienso que digamos que el desafío está precisamente en acompañarles y acompañarnos, porque también formamos parte de esa misma convivencia, en imaginar, que quiere decir en vivir cada día hacia esta sociedad sin ascensores, ¿no? Entonces, ¿esto por dónde pasa? Claro, pasa obviamente por situaciones, por materias de vida que son oscuras, que no son esas promesas fáciles de los discursos bien pensantes, en el fondo muy complacientes para quien los puede enunciar, de no, pues aprender te hace muy digno de no sé qué, de tal, porque serás una persona que podrá, ¿no? Un ciudadano responsable, todas estas cosas, porque no es este el lugar, ¿no? Entonces, compartir lo oscuro, compartir también esa condición dolorosa de despertar, de crecer en un mundo que no espera que seas feliz, por decirlo así en un lenguaje de estas edades, ¿no? Y de estos momentos, pero no para desmoralizar, sino todo lo contrario, para comprender por qué es así y para constituirse como realmente como sujeto político, ahora he dicho así entre nosotros, pero quiere decir con alguien capaz de sentir su dignidad ahí de alguna forma, ¿no? Y yo estoy, por ejemplo, en dos proyectos, dos instituciones con mucha historia, dos entidades en el contexto de Barcelona, que son además tienen nombres que se parecen, que son Xamfrà y Llindar. Llindar es umbral en catalán y Xamfrà es chaflán, ¿no? Es, por lo tanto, dos maneras de nombrar esos lugares que no son ni un dentro ni un afuera, que son un cruce, que son una es una escuela que ahora se llaman de nuevas oportunidades, que están fuera del sistema, no están reconocidas dentro del sistema educativo ni español ni catalán, y la otra es una escuela de música y artes comunitarias en el barrio del Raval, digamos, de acción social, de acción cultural comunitaria. Con los de Xamfrà hago radio y con Llindar colaboro en otras cosas. Lo más importante que pasa ahí, y son jóvenes, niños, personas, digamos, en los márgenes más extremos del propio sistema, tanto económico como educativo,
y lo cuentan los propios chavales así, ¿no? Es poder atravesar un llindar, un umbral en el que alguien no te recibe como un enemigo o como un desecho, ¿no? Que son las dos. Y esto no pasa solo en los extremos de la sociedad, está pasando en el día a día de nuestras aulas y cada vez más de nuestros contextos de convivencia, ¿no? O eres un enemigo o eres un desecho. Y por las dos razones eres una amenaza. Entonces, dejar de ser amenazante, chavalines así, que se han sentido una amenaza para el profesor, para el vecino, para los ciudadanos arregladitos que pasan por su lado, dejarse de sentir amenaza y dejarse de sentir, ¿no?, un peligro también en forma de desecho si hace falta, es el inicio de ese giro, ¿no? Y bueno, también puede quedar muy bonito dicho así, pero esto se hace y se practica y seguro que lo hacéis y que lo hacemos y que eso pasa de esta forma. Y pienso que no hay dignidad política y no hay proyecto político que se aguante si no se parte de ahí, porque todo lo demás es vender humo, es tener un producto con el que posicionarse en el espacio político, mediático, educativo, es igual, de tipo que sea, ¿no? Y bueno, esa radicalidad del encuentro, esa radicalidad y que es incómoda, porque es verdad que muchas veces son presencias incómodas y difíciles y complicadas, pero es que lo somos todos, que nos hemos vuelto muy incómodos, todos para todos. Todos somos algo con lo que hay que gestionar el tiempo y que pase rápido. Presencias que en el fondo, pues, ¿no? Sí, y esto va destruyendo totalmente esa, ¿no?, esa mínima confianza, no en que alguien nos dará nada, sino en que podemos aparecer en un lugar donde hay otras personas, otras presencias, otras formas de vida. Muchas gracias, Marina. Gracias, Ha Ignacio. sido un placer. Muchas gracias. Gracias.